Buenaza la activación, Rebot. Y todas y todos pueden activar las partes del cuerpo que sea posible, así estén sentadas o sentados en una silla o en cama. Hoy estableceremos relaciones entre los atributos medibles de las formas geométricas y lo expresaremos con lenguaje geométrico. Luego emplearemos estrategias y procedimientos para determinar distancias en mapas y plantearemos afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que se descubren entre los objetos. Y podremos ver nuestro progreso de aprendizaje a partir de los siguientes criterios. 1. Calcular distancias en mapas topográficos. Y 2. Calcular distancias en mapas utilizando el sistema de coordenadas. Hola Jonathan, Rebot, chicas y chicos en casa. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El trabajo con los mapas me ha sorprendido, profesora. Veo que hay muchas posibilidades para conocer un lugar antes de visitarlo, pero siempre me quedo con la duda de cómo hacen para convertir la superficie irregular de un territorio o incluso la curva del planeta Tierra en los mapas, que son planos. Es de verdad increíble. ¿Se perderá o deformará parte de la información real? ¿Cómo se podrá controlar eso? La Tierra es un esferoide de superficie desigual y ligeramente achatada en los polos. Se le llama elipsoide de revolución. Cuando queremos hacer un mapa de la superficie terrestre, es necesario transformar las 3 dimensiones para crear una hoja de mapa plano de 2 dimensiones. Esta transformación matemática se conoce como proyección cartográfica. ¿Eso es geométricamente imposible? En cartografía, este problema se resuelve mediante las proyecciones. Una proyección cartográfica es una correspondencia biounívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano, llamado plano de proyección. Las proyecciones cartográficas se clasifican según su tipo de superficie y orientación. Pueden ser normales, transversales y oblicuas, en las que tenemos planas, cilíndricas y cónicas. La proyección cilíndrica utiliza el cilindro, tangente o secante a la esfera. Al desarrollar el cilindro se obtiene una gráfica en la que los meridianos estarán representados por rectas paralelas equidistantes y los paralelos por rectas perpendiculares a las anteriores, y que se van espaciando a medida que aumenta la latitud. Aunque se observan algunas deformaciones en determinados lugares, el sector de la línea ecuatorial es el menos afectado. Otra es la proyección cónica, donde se utiliza el cono, tangente o secante a la esfera. Al desarrollar el cono se obtiene una representación en la que los meridianos aparecen como rectas concurrentes al vértice del mismo y forman ángulos iguales entre sí, mientras que los paralelos son circunferencias concéntricas, cuyo centro es el vértice del cono. El sector con menos deformación es a lo largo del paralelo, que toca el cono como tangente a la Tierra, ¿no? Correcto. Otra es la proyección plana, que se obtiene proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre un plano tangente a un punto de la Tierra llamado centro de proyección. Esta modalidad mantiene sus propiedades geométricas alrededor de este centro y las distorsiones aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. Hoy en día, los mapas se realizan por partes y de forma sistemática, porque busca disminuir la deformación o variación. Las medidas que se buscan conservar usualmente se refieren a las distancias, las superficies o áreas y los ángulos. Lo que uno decide conservar depende de la necesidad que se tiene y de lo que se quiere conocer. Una de las proyecciones más usadas es la proyección Universal Transverse Mercator, o UTM. Aquí se usa un cilindro, pero de forma transversal al eje de la Tierra.
permite formar un mapa que divide la superficie terrestre en 60 usos verticalmente y 20 zonas horizontalmente. Según mi data, esta proyección permite que cada punto de la superficie terrestre pueda ser descrito en base a coordenadas UTM que están expresadas en metros usualmente. ¿Y cómo podemos emplear estas coordenadas? Pero antes que me responda eso, profesora, vamos a la pausa. ¿Puede ser? ¡Por supuesto! Amigas y amigos, ya regresamos con Aprendo en Casa. Hola a todas y todos en casa. Ya estamos de regreso con el programa. Profesora, ¿cómo podemos emplear las coordenadas que vimos? Estas coordenadas nos permiten ubicar un lugar dentro del planeta Tierra y también nos sirven para hallar distancias. Les muestro a todas y todos en casa. Primero debemos saber que las coordenadas están expresadas en metros, lo que facilita su manejo. Sabiendo esto, ubicamos un punto, de preferencia que esté en el cruce de las marcas del mapa. Entonces tenemos coordenadas de A, 560.000, norte 9.440.000. Coordenadas de B, 560.000, norte 9.400.000. Basándonos en ello, podemos hallar la distancia del punto A al punto B. Como en este caso, ambos puntos tienen las mismas coordenadas por lo que la distancia se halla con la diferencia entre las dos coordenadas norte. Que en nuestro caso sería 9.440.000 menos 9.400.000 igual a 40.000 metros, que equivale a 40 kilómetros. Ya lo comprendo mejor. Un mapa es una representación aproximada de la realidad. Y para obtenerlo, se sigue un proceso geométrico y cálculos matemáticos. Además, si consideramos un mapa con la proyección UTM, podemos conocer la ubicación de un lugar y también calcular distancias. Tú lo has dicho, en el caso de la cuenca del río Piura, trabajamos con un mapa que no consideraba las diferencias de las alturas que hay en una montaña u otras, ¿recuerdas? Pero para la distribución del agua será necesario conservar todas las distancias en el recorrido que harán las tuberías, por lo que ahora será vital tener un mapa que permita conocer las diferencias del relieve de un territorio. En este caso tendremos que recurrir a un mapa topográfico. La palabra topo viene de lugar o territorio y grafía viene de escribir, pintar o dibujar. Eso mismo, este mapa ofrece información en detalle sobre los accidentes geográficos, tanto naturales como artificiales, de la capa externa de la Tierra, a través de símbolos, colores y curvas de nivel. Para conocer mejor lo que ocurre, leeremos mapas topográficos y revisaremos primero algunos elementos como las distancias, las curvas de nivel y las escalas. Empecemos por conocer sobre la distancia. Imagínate, Jonathan, que te mueves desde donde te encuentras hasta tu escritorio caminando. A medida que camines, iremos trazando tu recorrido, que lo describiremos con una línea, como si estuviéramos dibujando un mapa observado desde la parte superior. Empieza a caminar, por favor. Ahora regresa a tu posición inicial, pero haciendo un recorrido ondulado como un río. ¿En qué caso caminaste más? ¿En qué caso menos? ¿En qué caso es más sencillo medir la distancia y cómo lo harías? ¿Cómo lo harías si ves el trazo en un mapa? He caminado más cuando he regresado, pues hice algunas curvas. Y he caminado menos cuando fui en línea recta. Para medir ambos recorridos es más sencillo en la línea recta, ¿no? Tomaría una regla o una cinta métrica y listo. En el caso de la línea curva, está un poco más difícil la cosa, porque tendría que elegir algo flexible como un hilo que pueda cubrir las curvas que di. Entonces, con el hilo sigo el recorrido.
Cuando acabo, lo estiro y mido la distancia recorrida con una regla o cinta métrica. Bien, entonces ambas distancias se podrían representar en un mapa. Ahora, ¿qué ocurriría si tu recorrido fuese en subida o en bajada? O con ambas, ¿cómo se verían en el mapa? En las montañas de Piura, en la parte alta de la cuenca del río Piura, hay zonas que los jóvenes usan para el ciclismo. Como vemos en la imagen, imaginemos un corte transversal de la montaña y una vista de perfil de esta. Los ciclistas pueden estar bajando esa montaña. ¿Cuál sería el recorrido realizado? ¿Cómo se vería en el mapa? ¡Qué chévere se ve! El recorrido sería lo que vemos marcado con color rojo. Pero si pienso en cómo se vería en el mapa, imagino que se vería como en la foto tomada desde arriba. O sea, una línea recta que se conoce como distancia, ¿cierto? Buenas observaciones, Jonathan. Mira, la distancia entre dos puntos del mapa topográfico se interpreta así. El recorrido es la longitud de la trayectoria descrita para ir sobre el terreno de un punto a otro. El recorrido es prácticamente imposible de calcular o medir en un mapa. La distancia es la medida del segmento que une los dos puntos ubicados a diferentes alturas. Se calcula conociendo la distancia horizontal y la diferencia de nivel entre los puntos. Es difícil usarla topográficamente, por lo que más la empleamos en los mapas que vimos en programas pasados. La distancia horizontal se mide directamente sobre el mapa topográfico y utilizamos la escala para encontrar la medida real. Si en este caso comparamos y ordenamos estas tres distancias, notaremos que el recorrido es mayor. Después viene la distancia. Y por último, la distancia horizontal, ¿no? A ver, prueba cómo calcular. Tenemos la distancia que es 100 metros. La altura de la montaña en el punto A es de 328 metros y en el punto B de 300 metros. Creo que podemos hacer un trazo auxiliar y formar un triángulo rectángulo. Y, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la distancia horizontal. En el triángulo rectángulo tendríamos la hipotenusa, que es 100 metros, y un cateto de 28 metros, que se obtiene restando 328 metros menos 300 metros. La distancia horizontal la obtenemos si hallamos el cateto faltante. Gracias, Rebot. Esa distancia la podemos averiguar aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto conocido nos debe dar el cuadrado del cateto desconocido. Calculamos 100 al cuadrado menos 28 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Desarrollando tenemos 10.000 menos 784, que es igual a x al cuadrado. Finalmente, tenemos que la raíz cuadrada de 9.216 es igual a x. La raíz cuadrada de 9.216 es 96. Por lo tanto, la distancia reducida de ese recorrido es de 96 metros. Muy bien, hasta aquí tenemos la posibilidad de medir distancias horizontales en un mapa topográfico. Ahora, solo faltan las verticales y para eso revisaremos el significado de otros elementos de los mapas, las curvas de nivel. Las curvas del nivel son un recurso que se emplea para la representación de un relieve variado como montañas y llanuras. Así es, imagínense una montaña con las curvas de nivel. La representaremos en un plano. Luego, con solo mirar esas líneas, podremos interpretar que existe esa montaña y nos daremos cuenta de su forma. Construirla es fácil. Imagina cruzar la montaña con varios planos paralelos entre sí y separados siempre por una misma distancia. En cada plano se forma una línea curva cerrada cuando éste se intersecta con la superficie de la montaña. Esta línea que se forma es una curva de nivel. Proyecta cada curva sobre un plano común para establecer la representación gráfica de esa montaña o del relieve que se quiere describir. La diferencia de altura entre cada curva de nivel debe ser constante y varía en función de la escala del mapa. Conocer el relieve de una superficie es importante.
en especial si queremos aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza. Por ejemplo, ¿en qué parte del relieve deben ser colocados los reservorios de agua? ¿En la parte alta? ¿En la parte baja? ¿Por qué? Los reservorios de agua deberían estar en la parte alta, porque será más fácil que el líquido baje por gravedad a las zonas de nivel más bajas. Pero hay algunos que requieren algún tipo de energía para impulsar el agua, ¿o no? Allí está la importancia de poder leer curvas de nivel en un mapa. Nos sirve para conocer el relieve del lugar. Profesora, entonces, ¿cómo se representaría un hundimiento u hoyo en la superficie? Hay poblaciones que viven en depresiones o zonas bajas. Mira la figura que representa una montaña y una depresión. Se ven muy parecidas. Los números son metros sobre el nivel del mar. En ambos casos van de 100 en 100, como formando una secuencia. Cuando subo a una montaña, las alturas van aumentando a medida que avanzo. Por eso, la representación de la izquierda es de una montaña, porque las alturas en las curvas de nivel externo son menores. Y, en las internas, la altura es mayor. La representación del lado derecho es una depresión, pues la curva de nivel más externa es mayor que las internas. Y mientras más interna es la curva de nivel, el valor disminuye. Por lo tanto, la altura es menor y va bajando. Es un hoyo. Bien, veamos un ejemplo. El siguiente gráfico muestra las curvas de nivel de un extracto de un mapa topográfico, donde la distancia horizontal del punto A al punto B es de 1,5 centímetros en el mapa. Determina la distancia si la escala es 1 a 25.000. Observo en el gráfico que la distancia entre curvas de nivel es de 100 metros y la distancia vertical desde el punto A al punto B es de 500 metros. Esto lo obtengo restando 1000 metros, que es el nivel del punto B, menos 500 metros, que es el nivel del punto A. Luego sabemos que la distancia horizontal del punto A al punto B en el mapa es de 1,5 centímetros. Entonces, utilizando la escala, podemos determinar el valor real de dicha distancia horizontal. Reemplazamos en nuestra fórmula de escala, que es igual a distancia en el dibujo sobre distancia real. Realizamos las operaciones y obtenemos que 1,5 por 25.000 es igual a 37.500 centímetros. Convertimos a metros y tenemos que es igual a 375 metros. Realizamos un triángulo rectángulo para expresar esa parte del mapa topográfico y obtenemos que la hipotenusa viene a ser la distancia entre el punto A y B, que es X metros, y la distancia vertical entre el punto A y B, que es de 500 metros, representa uno de los catetos. El otro cateto es la distancia horizontal, que es de 375 metros. Aplicamos el teorema de Pitágoras. 375 al cuadrado más 500 al cuadrado igual a x al cuadrado. Desarrollamos y tenemos que 140.625 más 250.000 igual a x al cuadrado. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de 390.625. Finalmente, el valor de x es 625 metros. Por lo tanto, la distancia es 625 metros. Excelente, Jonathan. Es una buena interpretación de las curvas de nivel. Creo que ya tenemos claro qué son los mapas topográficos. ¿Cómo van en casa? También sabemos que muchos de los reservorios de agua siempre se construyen en la parte alta de una región. Ahora veremos algunos ejemplos de redes de distribución de agua potable. Se ven dos reservorios, uno en la parte alta y otro en la parte baja. El de la parte baja se ve con conexión al río, por lo que posiblemente habría tratamiento de agua, y de ahí sería bombeado al reservorio de la parte superior. Además, se observan redes de distribución de agua que se conectan al reservorio de la parte alta con una zona de color negro, que vendría a ser la red de distribución de agua.
Conozcamos un poco más sobre la red de distribución de agua potable, la cual permite llevar el agua tratada hasta cada vivienda a través de tuberías, accesorios y conexiones domiciliarias, que se deben instalar por terrenos no vulnerables. Eso quiere decir que la red debe ir por un lugar seguro, que no tenga problemas como, por ejemplo, inundaciones o huaicos. Estas redes de distribución pueden ser redes cerradas, constituidas por tuberías interconectadas que forman circuitos cerrados o mallas. Y están también las abiertas, las cuales tienen un ramal matriz y una serie de ramificaciones que se extienden sin formar circuitos, tomando la forma de árbol. Se emplean cuando la topografía es irregular y se dificulta la formación de mallas. Para finalizar, aprenderemos a calcular una distancia donde ya no hay coincidencia en ninguna de las coordenadas. Para ello, usaremos el mapa mostrado y las coordenadas UTM. El mapa nos muestra la ubicación potencial de reservorios para retención y riego en subcuencas del río Piura. Imaginemos que nos piden calcular la distancia entre reservorios de Yapatera y Mamayaco. ¿Qué debemos hacer? Lo primero sería ubicar las coordenadas. En este caso, UTM. Para el reservorio Yapatera, este, 600.000. Norte, 9.440.000. Para el reservorio Mamayaco, este, 640.000. Norte, 9.400.000. Como necesitamos hallar la distancia y solo tenemos coordenadas en el eje vertical y horizontal, podemos formar un triángulo rectángulo y encontrar la coordenada del tercer vértice, que denominaremos C. Las coordenadas de C son este 600.000, norte 9.400.000. Ahora sí, ya podemos calcular la medida de cada cateto y de ahí hallar la hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos piden? El cateto que se observa horizontal mediría 640.000 menos 600.000 igual a 40.000 metros. El cateto que se observa vertical mediría 9.440.000 menos 9.400.000 igual a 40.000 metros. Es un triángulo rectángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Usando el teorema de Pitágoras, tenemos que 40.000 al cuadrado más 40.000 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Desarrollamos y x es igual a 56.568,5 metros, aproximadamente. La distancia entre Yapatera y Mamayaco es entonces de 56,568 kilómetros aproximadamente. Con los puntos ubicados prácticamente es posible conocer cualquier otro punto y luego hallar una distancia. Seguro que en casa ya lo tienen claro. Gracias, profesora Aira, por compartir sus conocimientos. Gracias a ti y a Rebot y a las y los estudiantes en sus hogares. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima, profesora. Ahora tenemos un reto. Busca un mapa de tu localidad con coordenadas. Ubica dos elementos indispensables para el almacenamiento o distribución del agua en tu localidad. Y describe el proceso de calcular la distancia entre esos dos puntos.